Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy, porque tengo un tema que me ha estado rondando la cabeza y creo que a muchos de ustedes también les interesa, qué pasó realmente con Kanye West y ese proyecto que se vino abajo. Estoy hablando, claro, del proyecto que prometía tanto, ese que generó tanta expectativa, y que al final simplemente desapareció. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este canal es tu espacio para todo lo relacionado con, bueno, ya lo sabes. Aquí desmenuzamos las noticias, analizamos las historias, exploramos las curiosidades y destripamos los entresijos del mundo que nos rodea. Nos sumergimos en los detalles, en los secretos, en lo que realmente importa. Así que si te gustan las noticias, las curiosidades, los análisis y las historias detrás de lo que ocurre en este mundo, suscríbete. No te pierdas ningún vídeo. Es gratis y te prometo que no te arrepentirás. Dale a ese botón de suscribirse y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos algo nuevo. Únete a la comunidad. Ahora sí, entremos en materia. ¿Recuerdan el proyecto? Ese proyecto que, por decirlo suavemente, fue un batacazo. Prometía mucho, muchísimo. Incluso hubo rumores de que iba a ser algo revolucionario, algo que iba a cambiar, bueno, todo. Y de repente, silencio. Se acabó. Se esfumó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió tras bambalinas? ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde se esconden las respuestas? En este vídeo vamos a desentrañar el misterio, a buscar las piezas del rompecabezas y a tratar de reconstruir lo que sucedió con este proyecto fallido. Preparémonos para un viaje por la ambición, el ego, el dinero y por supuesto, el drama. Empecemos por el principio. Kanye West, dos figuras muy conocidas en, digamos que el mundo de la farándula. No voy a dar detalles concretos para mantener la privacidad y evitar problemas legales, pero digamos que ambos tenían una reputación. Él conocido por, bueno, sus habilidades para llevar adelante proyectos, su capacidad para mover hilos y conseguir lo que quería. Ella con su, digamos, carisma y su capacidad para conectar con la gente, su habilidad para captar la atención y generar empatía. Juntos la combinación parecía explosiva. Era como una tormenta perfecta para generar expectación. Él con su olfato para los negocios y su ambición desmedida. Ella con su magnetismo y su legión de seguidores. Era el equipo soñado, la alianza estratégica que prometía arrasar. El proyecto en sí era ambicioso. Muy ambicioso. Incluía varios elementos, una combinación de, no voy a decir que para no revelar demasiados detalles, porque, seamos honestos, la información es poder, y las especulaciones son el combustible de la curiosidad. Pero era algo grande, algo gordo, algo que requería una inversión considerable, tanto de tiempo como de dinero. Y claro, la expectación que generó fue increíble. Las redes sociales ardían. Todo el mundo hablaba de ello. Se especulaba, se rumoreaba, se creaban teorías, era un hervidero. Recuerdo perfectamente la euforia. Los foros de internet, las cuentas de fans, los muros de Facebook, todos vibraban con la promesa de algo nuevo, de algo diferente. Las imágenes filtradas, los bocetos conceptuales, los supuestos detalles del proyecto, cada migaja de información era devorada por una audiencia hambrienta de novedades. La expectativa era tan alta que casi parecía irreal. ¿Podría el proyecto cumplir con todas esas expectativas? La pregunta flotaba en el aire, esperando una respuesta. La primera señal de alerta llegó, bueno, digamos que llegó. Al principio, todo parecía ir viento en popa. Se filtraron algunos bocetos, algunas ideas conceptuales, todo parecía indicar que el proyecto iba por buen camino. Se anunciaron reuniones con inversores, se publicaron comunicados de prensa, se generó un hype descomunal. Se anunció la fecha de lanzamiento, se hicieron presentaciones a posibles inversores, todo parecía de ensueño. Incluso hubo una alfombra roja, una fiesta de presentación, donde Kanye West posaron juntos, radiantes, sonrientes, como la pareja perfecta que iban a conquistar el mundo. Pero, de repente, el silencio. La fecha de lanzamiento se pospuso. Luego se pospuso de nuevo. Y luego se canceló. El anuncio de la cancelación fue breve y lacónico.
Un comunicado frío y distante que intentaba minimizar el impacto, pero que no engañaba a nadie. El proyecto que alguna vez prometió tanto, que generó tanta ilusión, había sido cancelado. El sueño se había roto. La burbuja había explotado. ¿Qué pasó? ¿Por qué este proyecto que parecía tan prometedor se vino abajo de esta manera? ¿Dónde se esconden las respuestas? ¿Quién fue el culpable? ¿Qué errores se cometieron? Bueno, la verdad es que hay varias teorías. Y como suele ocurrir en estos casos, la verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, en una combinación de todos los factores. La más común es la que habla de discrepancias creativas. Sí, ya saben, la vieja confiable. No se pusieron de acuerdo en la visión del proyecto. En otras palabras, no se entendieron. Él quería una cosa, ella quería otra, y al final, pues cada uno por su lado. Esta teoría sugiere que las diferencias artísticas, las distintas formas de entender el proyecto, impidieron que se consolidara. Que la visión de Khan chocaba con la de Demet, que el choque de egos era inevitable, que la falta de consenso acabó por hundir el barco. Es una explicación plausible, especialmente en un sector donde la creatividad y la visión son tan importantes. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién estaba equivocado? ¿O simplemente no eran compatibles? La respuesta, como siempre, se esconde en los detalles. Otra teoría, un poco más jugosa, por decirlo de alguna manera, habla de problemas financieros. La inversión inicial, aparentemente, no fue suficiente. Los costos se dispararon. Los inversores, al parecer, no estaban muy contentos con los resultados. Y al final, el dinero se acabó. Y sin dinero, el proyecto, obviamente, no podía seguir adelante. Esta teoría sugiere que la falta de recursos económicos fue la principal causa del fracaso. Que los gastos superaron los ingresos, que los inversores se echaron atrás, que la falta de liquidez impidió que el proyecto se materializara. Es una explicación realista porque sin dinero, incluso las mejores ideas pueden fracasar. ¿Se subestimaron los costos? ¿Se sobreestimaron los ingresos? ¿Hubo mala gestión financiera? Estas preguntas, sin duda, son clave para entender el colapso. Una tercera teoría, y esta es un poco más delicada, involucra conflictos personales. Dicen que la relación entre Khan y Demet, que al principio parecía tan sólida, tan armoniosa, se deterioró. Que hubo peleas, discusiones, desacuerdos, y que al final, la situación se volvió insostenible. Y como todos sabemos, cuando las relaciones personales se rompen, las cosas se ponen feas. Esta teoría sugiere que los problemas personales entre Khan y Demet acabaron por afectar el proyecto. Que la tensión, la desconfianza, la falta de comunicación, envenenaron el ambiente de trabajo. Es una explicación comprensible porque las relaciones interpersonales pueden ser cruciales para el éxito de cualquier proyecto. ¿Hubo infidelidades? ¿Celos? ¿Ambiciones encontradas? Los rumores, por supuesto, no tardaron en aparecer. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál de estas teorías es la correcta? O quizás es una combinación de todas ellas. Lo cierto es que a día de hoy, no hay una respuesta oficial. Ni Khan ni Demet han hablado públicamente sobre lo que realmente ocurrió. Han dado algunas declaraciones vagas, pero nada concreto. Han evadido las preguntas, han esquivado las respuestas, han preferido el silencio. Todo sigue siendo un misterio. Un enigma que la curiosidad y la especulación intentan descifrar. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, en primer lugar, que las apariencias engañan. A veces, lo que parece un proyecto sólido y prometedor puede ser, en realidad, un castillo de naipes. Que el brillo, la fama, el éxito aparente pueden esconder una realidad mucho más compleja y problemática. En segundo lugar, que la comunicación es clave. Si no hay una buena comunicación entre los miembros de un equipo, el proyecto está condenado al fracaso. Que la transparencia, la honestidad, la capacidad de dialogar, son fundamentales para superar los obstáculos y resolver los conflictos. Y en tercer lugar, que el dinero es importante, pero no lo es todo. Que la pasión, la dedicación, el entendimiento, la visión compartida, son ingredientes imprescindibles para el éxito. El impacto de este fracaso, por supuesto, se sintió. No solo para Khan y Demet, sino también para todos los que estaban involucrados. Los inversores perdieron dinero. Los empleados perdieron sus empleos.
Los proveedores se quedaron con facturas impagadas. Y el público se quedó con las ganas. La decepción fue generalizada. La promesa de algo grande se había transformado en una sombra de frustración. Pero a pesar de todo, la vida sigue. Khan y Demet, estoy seguro, seguirán trabajando en nuevos proyectos. La ambición, como el río, nunca se detiene. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para analizar, comentar y especular sobre ellos. Las lecciones de este fracaso se extienden mucho más allá del mundo de la farándula. Nos hablan sobre la importancia de la planificación, de la gestión de riesgos, de la comunicación efectiva y del trabajo en equipo. Nos recuerdan que el éxito no es una cuestión de suerte, sino de esfuerzo, dedicación y, sobre todo, de honestidad y transparencia. En definitiva, la historia del proyecto es una lección. Una lección sobre la ambición, sobre el ego, sobre el trabajo en equipo, sobre el dinero y, sobre todo, sobre la importancia de la honestidad y la transparencia. Nos enseña que el éxito no está garantizado. Que el fracaso es una posibilidad real, y que la capacidad de aprender de los errores es fundamental para seguir adelante. Nos muestra que incluso en el mundo del espectáculo, las reglas del juego son las mismas: trabajo duro, honestidad y una buena dosis de suerte. Ahora, resumiendo un poco los puntos clave del vídeo, hemos hablado de cómo un proyecto prometedor, en el que estaban involucrados Khan y Demet, se vino abajo. Hemos analizado las posibles razones detrás de este fracaso, desde discrepancias creativas y problemas financieros hasta conflictos personales. Hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta situación, desde la importancia de la comunicación hasta la necesidad de pasión y dedicación. Y por supuesto, hemos explorado las posibles teorías sobre lo que realmente ocurrió detrás de escena. Hemos analizado las distintas hipótesis, hemos desentrañado los misterios y hemos intentado comprender qué pudo haber salido mal. Pero, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Qué futuro les espera a Khan y Demet? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Aprenderán de sus errores? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí podemos predecir es que ambos seguirán adelante intentando encontrar nuevos proyectos, nuevas oportunidades, nuevas formas de brillar. La ambición es un motor que nunca se detiene y la farándula, un mundo donde la fama y el éxito son efímeros. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenme un comentario. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Me encantaría leer sus comentarios. ¿Creen que se trató de un choque de egos? ¿Problemas financieros? ¿O tal vez algo más? ¿Creen que Khan y Demet algún día revelarán la verdad? ¿O el misterio quedará para siempre sin resolver? Sus opiniones son importantes, así que no duden en expresarlas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle a ese botón de me gusta si les gustó el vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a difundir este análisis, a que más personas conozcan los detalles de esta intrigante historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos donde seguiremos analizando las noticias, explorando las curiosidades y destripando las historias que nos apasionan. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por ver. Adiós.